En esta semana fue dado a conocer el proyecto Alerta Joven, que tiene diferentes particularidades y características relacionadas con el involucramiento de la juventud en temas como seguridad o inseguridad, trabajo, educación. Y es para mí un alto honor tener en nuestro programa de hoy a Sasia Seiber, quien es la directora nacional de Alerta Joven. Muchas gracias, Sasia, por corresponder con nuestra invitación. Bueno, gracias por la invitación. Para mí un verdadero placer estar aquí. Cuéntanos un poco primero, ¿qué es Alerta Joven y cómo surge? Bueno, Alerta Joven surge a partir de un estudio realizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, cerca del año 2010-2011, donde veía que la cantidad de jóvenes en la República Dominicana era una cifra realmente importante, era un grupo poblacional importante, y prediciendo precisamente que íbamos a tener un bono poblacional de juventud en el país a partir del 2017, la USAID decide hacer un proyecto dirigido a juventud en riesgo, precisamente para aquellos jóvenes que tienen menos oportunidades. Y en el 2012 nace Alerta Joven con una inversión de $20 millones por parte de la USAID. Estamos hablando de una inversión que es importante, o sea, $20 millones es una cifra que es respetable. El 36% de la juventud, de la población dominicana son los jóvenes de nuestro país. ¿De qué manera ese proyecto, Alerta Joven, con esa inversión, beneficia a este segmento tan importante? Bueno, Alerta Joven beneficia realmente a aquellos más en riesgo de ese 36%. Los jóvenes, como te decía, con el bono poblacional son el segmento poblacional más importante de nuestro país. Van a elegir a los próximos 3 presidentes, van a llevar el aparato productivo del país y muchas otras cosas. Hay factores de riesgo que suceden en nuestros barrios y sobre todo en aquellos más peligrosos que no permiten que los jóvenes alcancen su potencial al 100%. Y el proyecto Alerta Joven lo que viene a hacer es a mitigar esos factores de riesgo. Nosotros tenemos 5 factores de riesgo principales. El primero es el problema de empleo, claro, que es un problema nacional. Claro. Cuando lo trasladas a juventud, el problema se ve magnificado por 2. Claro. El problema de la educación y la deserción escolar en los grados de 7º, 8º y 9º, que es cuando el niño involucrado en trabajo infantil deja la escuela, la niña sale embarazada y deja la escuela, y ya tú pierdes un potencial potable de posibles ciudadanos que están dejando la escuela en 7º y en 8º. El problema de la salud sexual reproductiva, los embarazos en adolescentes y el VIH en jóvenes, es un problema que también incide en muchos jóvenes y no solo tiene cara femenina de la mujer, sino que afecta al joven también. El problema de la documentación, de jóvenes que no pueden seguir después de 8º o jóvenes que no tienen un empleo digno porque su madre no es documentada y ellos nunca se documentaron. Y esto es un problema que no tiene cara migratoria, o sea, esto es un problema interno de la República Dominicana como tal, que va a generaciones atrás. Y finalmente, lo que nosotros llamamos prevención de crimen y violencia, que por eso estamos aquí hoy, que es evitar que cada vez más jóvenes entren en situaciones de riesgo con bandas y pandillas, que es un fenómeno creciente en nuestro país. La inseguridad ciudadana es el principal problema que tiene nuestro país, y yo he visto, bueno, en la prensa salen diariamente hechos delictivos a manos de jóvenes adolescentes que probablemente porque no tienen la orientación o están bajo influencias negativas caen en esa situación. He visto que Alerta Joven abarca todo el corredor Duarte, pero con algunos aledaños, digamos. Comienza desde Boca Chica, que está beneficiado, pero llega tan lejos como hasta Cabarete. Sí, señor. Y también llega tan lejos como hasta Luperón. Sí, señor. Cuéntanos un poco de cómo se seleccionaron estos barrios aledaños y cuéntanos de los beneficios que ha habido. Tengo entendido que hay alrededor ya de 100.000 jóvenes que han sido beneficiados de este proyecto. Sí, señor. Realmente para escoger la zona geográfica vino ya predestinada por el donante, lo que ellos llamaron el corredor Duarte, porque iban a hacer todas sus actividades en esta zona. Y tiene 3 razones. Número 1, el 70% de todos los jóvenes en República Dominicana residen en esta zona. Número 2, en esta zona se encuentran los 500 barrios más peligrosos
de la República Dominicana. O sea, en esta zona tú tienes un margen de oportunidad de trabajar con jóvenes que están en verdadera situación de riesgo. Y número 3, por las oportunidades laborales que se pueden generar en la misma zona, que entonces hacen de esto un ciclo productivo. Pero, por ejemplo, para que los amigos televidentes puedan entender, porque al principio, cuando yo vi corredor de la carretera Duarte, uno tiene esa mentalidad propia de que la carretera Duarte va desde Santiago hasta la capital, o desde la capital hasta Santiago. Entonces, pero según hemos conversado, por ejemplo, comenzó desde Boca Chica, ahí está la Caleta, pero luego entonces entra al río Sama, todos esos barrios que están ahí, o sea, llegas hasta Jaina, también está San Francisco de Macorís, o sea, que ustedes han ido poco a poco haciendo un mapa que abarca más allá de lo que es el simple corredor. Y es un mapa de necesidad, o sea, empezamos en Boca Chica porque entendemos que en Boca Chica hay factores de riesgo que hay que atender, por eso te empiezas en Boca Chica, yo digo que es las Américas, conecta con Duarte, pasa Santo Domingo Oeste, luego pasas el puente, tienes a Guachupita, La Sursa, Simón Bolívar, Capotillo, toda esa zona, que ahí solamente en esa zona se atienden más de 10.000 jóvenes, o sea, es una de las mayores zonas de impacto de nosotros. Y luego ya sigues, como quien dice, para el Cibao, pero hacemos un stop en Jaina. No podíamos trabajar la zona urbana sin trabajar Jaina, una zona sobrepoblada realmente, y también con oportunidad de empleo. Entonces entendíamos que podemos responder al municipio. Los Alcarrizos, otra zona que intervenimos directamente, Villa Altagracia. Luego pasamos por Bonao, que es una de las zonas más crecientes en crimen y violencia, y entonces hacemos un desvío a San Francisco de Macorís. No podíamos trabajar prevención de violencia si no trabajamos la provincia de Duarte, y nosotros todos sabemos por qué. Y luego Santiago, Puerto Plata, y terminamos en Cabarete, que tiene el mismo nivel de riesgo que tiene Boca Chica. Veamos ahora los resultados. Sabemos que hay unos 100.000 jóvenes que ya han sido beneficiados, que se pueden exhibir. Esos 100.000 jóvenes, ¿cómo lo descompondríamos para que se pueda tener una idea según ya los propios problemas que identificamos? Por ejemplo, cuáles han ido a trabajar, cuáles han ido a educarse, cuáles han salido ya de las condiciones de inseguridad y se han insertado en determinados programas de lo que ustedes tienen. Bueno, lo primero es definir los grupos de edades. Nosotros definimos que de 2 grupos, de 11 a 17 y de 18 a 24. En 11 a 17 siempre vamos a focalizar la educación como lo vital, ya sea retenerlos en la escuela porque estén en riesgo de abandonar o reinsertarlos en la escuela. A través del proyecto, más de 6.000 jóvenes se han visto reinsertados en la escuela. Jóvenes que estaban en situación de calle ya están asistiendo a la escuela, y eso es un factor muy importante, porque tú estás elevando la tasa de asistencia en la escuela, y ahora con una escuela de tanta extendida, probablemente mayor oportunidad de que el joven pueda ser productivo. Una pregunta sobre el tema de educación. En esos casos, a través de, digamos, los agentes o encargados que ustedes tienen en esas propias localidades, ¿hacen contacto con los liceos, con las escuelas, para darle un seguimiento particular a esas personas? Sí, nosotros trabajamos a través de organizaciones locales. Tenemos 23 socios locales, que son organizaciones de base comunitaria que ya están en la comunidad. Nosotros no vamos a la comunidad directamente a identificar los muchachos, sino que nos apoyamos de ellos. Y son organizaciones de mucho trabajo y peso comunitario, como el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, el IDI, Profamilia, Surfuturo, Acopro en Sabana Perdida, que es una organización de mucho respeto, Acción Callejera en Santiago. O sea, que son organizaciones que tienen cierto nombre ya hecho en la comunidad, que ya tienen los muchachos preidentificados, como trabajan ahí, saben quiénes son, y entonces hay esa relación con los distritos educativos, con los directores locales, hay esa relación 1 a 1 que te permite realmente darle el seguimiento al joven. Entonces, ya nos pusiste el ejemplo de cuando ustedes retienen a los jóvenes para que continúen los estudios. ¿Qué otros casos también de personas beneficiadas dentro de estos 100.000? Bueno, el otro grupo de 18 a 24 nos focalizamos mucho en empleo y en desarrollo de capacidades también para el emprendimiento. Sabemos que no hay empleos para todos, o sea, es una realidad país que tenemos. Entonces, nosotros trabajamos los 2 aspectos.
En empleo ya se han generado 4.000 nuevos o mejores empleos para nuestros chicos. Y eso es una cifra importante. Eso es que se han creado nuevos empleos, o sea, que ha habido labores de emprendimiento, de empleos que han creado esos mismos jóvenes o que han sido contratados por empresas. Empleos formales. Empleos formales a través de alianzas público-privadas. Zona Franca Santiago ha sido un aliado esencial. Zona Franca Jaina ha sido otro aliado esencial, y muchas empresas privadas que nos han colaborado. También cuando tú tienes un joven capacitado y atendido en diversos factores, esas pequeñas pymes, la farmacia local, la ferretería, el taller de mecánica, capta a esos mismos muchachos porque ha sido testigo del proceso que han llevado. Aparte de eso, tenemos alrededor de 600 microempresas formadas, trabajando, muchachos que han decidido seguir sus sueños y formar sus propias empresas. A una joven madre que salió embarazada a los 14, 15 años y que tiene 2 bebés pequeños a los 18, una microempresa resulta un trabajo muy atractivo porque realmente puede cuidar a sus hijos y al mismo tiempo generar cierto ingreso. En el caso de la delincuencia, que verdaderamente eso está afectando a toda la familia dominicana, independientemente de las condiciones sociales, los casos de los jóvenes que han podido salir de esa realidad, ¿cómo se le da el seguimiento a esos jóvenes? Mira, en eso yo quisiera abundar un poco. Lo primero es que nosotros hicimos un estudio en el 2015 con el Ministerio Público y nosotros entrevistamos a todos los jóvenes que actualmente están en conflicto con la ley, recluidos en los centros de atención integral en conflicto con la ley. Y ese estudio fue hecho por la Universidad Iberoamericana, UNIBE, e INTEC nos apoyó con la parte del estudio de neurociencia, de qué ocurre en el cerebro de estos muchachos para delinquir. Y es la primera vez que se hace un estudio de esta envergadura en el país. Descubrimos muchísimo. Descubrimos que la edad de mayor riesgo es a los 13 años, porque es cuando el muchacho prueba el alcohol, empieza a probar con droga, se inicia sexualmente y comete su primer delito. Entonces, lo que nosotros pensamos, o el mensaje más bien, es decir, que como sociedad nosotros tenemos que invertir más en prevención. Los casos en los cuales estamos sacando a los muchachos de las garras del crimen y la violencia, como tú decías, son casos particulares y son casos que nos sirven a nosotros de ejemplo. Ayer teníamos un evento donde un joven de Bonao presentaba ante nosotros lo que significaba estar en una banda, lo que significaba ser preso de la delincuencia. Y es un muchacho que tú tienes que tener una supervisión sumamente efectiva. Y en la mayoría de los casos, las organizaciones de base lo que hacen es que los involucran a estos muchachos como líderes, como multiplicadores, como asociados del programa. Son como los embajadores más grandes que tiene el programa, y eso le da una dignificación al muchacho que nos ayuda mucho a retenerlo. En los casos de jóvenes que ustedes han vivido con el tema de salud, del SIDA, el VIH, SIDA, sobre todo en los lugares donde hay mucha promiscuidad, y tengo que citar, por ejemplo, Cabarete. Sí. ¿Cómo ustedes hacen en esos casos? ¿Cómo entra la labor de Alerta Joven ahí? Bueno, ahí nos focalizamos mucho en atención a riesgo en salud y en educación sexual reproductiva. Obviamente tenemos zonas de alta incidencia como son Cabarete y Boca Chica, que son 2 zonas donde nos focalizamos. Ahora mismo la prevalencia de VIH en juventud es baja, gracias al Señor. En nuestro país ha ido bajando, es de 0.02. Nosotros a través del proyecto hemos podido, número 1, concientizar, número 2, hemos podido hacer pruebas. Y cuando un joven está dispuesto a hacer una prueba, está dispuesto a asumir un riesgo porque sabe que ha tenido un comportamiento riesgoso, pero eso le cambia la vida, porque inmediatamente la prueba le sale negativa. Ya tú tienes un joven como que pasó por un retiro espiritual y es un joven cambiado. Y número 3, a través de redes de multiplicadores de salud, que son jóvenes que tenían los mismos comportamientos, que están encargados de congregar otros 10 jóvenes y hablar con ellos sobre sus experiencias, número 1, y cómo cuidarse en lo que es su comportamiento sexual. Yo creo que como país nosotros tenemos un reto en la educación sexual
de nuestros jóvenes. Es un reto que tenemos que asumir y hay muchas posiciones, pero definitivamente, si no hay una educación sexual, nosotros podremos tener muchos más jóvenes en riesgo. Cuando ustedes hacen estos trabajos y logran ver los resultados positivos, eso da un grado de esperanza de que definitivamente las cosas cuando se quiere se pueden, y que tener voluntad y los recursos también, pero a veces usted puede tener recursos, pero si no tiene la voluntad, si no tiene el recurso técnico, la capacidad de poder orientar, a veces las cosas no salen como uno quisiera. Sí. Pero hemos visto que este proyecto Alerta Joven indudablemente ya ha dado frutos. ¿Cómo ustedes se sienten como los ejecutores de este proyecto? Nosotros, nos sentimos muy bien, nos sentimos felices, te soy honesta. No todo ha sido color de rosa. Tú tienes muchas situaciones, hemos perdido muchachos en el camino, hemos tenido muchas situaciones de reflexión, hemos tenido momentos en que nos hemos cuestionado ciertas actividades, ciertas cosas. Pero al final, cuando tú ves las historias de éxito, todo hace sentido. Cuando tú le pones rostro a esto, todo tiene sentido, y por eso nosotros estamos haciendo esto, porque creemos en esto. Somos un grupo de 23 organizaciones, somos un grupo de personas comprometidas completamente con esto, y entendemos que si nosotros, y vuelvo al tema de la prevención, si nosotros trabajamos en prevención, nosotros podríamos tener un estado diferente en 10 años. ¿Tú crees que, y esto es una preocupación de todos, la gran cantidad de jóvenes que no están trabajando, que no están estudiando, hay cifras que rondan los 400,000, otros hablan de 600,000, pero digamos que hay poco más de 400,000 jóvenes en República Dominicana que no están trabajando ni estudiando? Bueno, este proyecto, Alerta Joven, es un aliciente, es un ejemplo de que cuando uno le puede llevar una alternativa, la juventud puede aceptar y comenzar a trabajar para poder entonces insertarse en trabajo o en empleo. ¿Cómo le preocupa a ustedes esta realidad de los llamados NINI? Bueno, cuando nosotros nos involucramos en el proyecto es porque como compañía nosotros estamos muy preocupados por la inseguridad ciudadana, y nosotros nos dijimos, bueno, podemos tomar la decisión de contratar qué sé yo cuántos guardias y hacer cosas y mantenernos seguros, o podemos influir el cambio. Y entonces nosotros decidimos influir el cambio y participar en esto porque creemos firmemente que esto es una solución para el país. Como te decía, con el bono poblacional la cantidad de jóvenes va a seguir aumentando. Claro. Y nosotros hemos visto gran progreso, pero esto es solo el principio de lo que esto se puede convertir. Alerta Joven requiere seguir creciendo, requiere una alianza público-privada de una gran magnitud y requiere también que todos seamos voceros de que, vuelvo y digo, con el tema de prevención sí se erradica crimen y violencia. Sasia, yo quiero darte las gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa de hoy, porque pienso que más y más dominicanos conocen de Alerta Joven. Nosotros felicitamos a su organización por el trabajo que han venido haciendo y sobre todo porque pueden exhibir resultados. Ya hay más de 100,000 jóvenes que hoy día están o insertos en el mercado laboral o volvieron a estudiar o están fuera de la criminalidad y de la delincuencia, y eso es justamente lo que perseguimos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad. Así que nuestras felicitaciones a ustedes. En el curso del programa hemos estado pasando fotos, videos, también la página web de los que quieran acceder al estudio que presentó Alerta Joven, y así pueden tener más información sobre los lugares, la cantidad de jóvenes que han sido beneficiados de este proyecto, y sobre todo porque, tal como ella ha dicho, hay organizaciones de base que son las que han estado trabajando en el terreno de juego y han logrado exhibir este importante logro. De manera que nuestras felicitaciones, y este programa está a su disposición para el futuro cuando tenga mayor información que ofrecer sobre este proyecto. Gracias a ustedes, de verdad que muy complacida por el tiempo y por el interés en el tema. Muchas gracias. Y amigos televidentes, le hemos presentado a Sasia Sibel,
quien es la directora de Alerta Joven. El programa de hoy hemos tenido también a una representación de la Fundación Popular y al proyecto Alerta Joven. Esperamos que haya sido de su interés y será hasta la próxima entrega del IDEA.